Señor, te damos gracias por ese tiempo de adoración donde hemos recordado, Señor, que en la cruz tú derramaste tu sangre y por medio de ese sacrificio nosotros pudimos venir a darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, y que sea un anhelo de nuestro corazón el trabajar y el orar, Señor, el trabajar por tu grey, el orar por tu grey, Señor, el convivir y amarnos unos a otros. Pero nada de eso es posible si tú no nos limpias, si tú no nos purificas, si tú no nos das tu amor. Así que, Señor, pon en nosotros tu espíritu, asístenos, Señor, en todo lo que vayamos a hacer y bendice este tiempo y que sea para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer los versículos 12 al 27. 1 Corintios 12, versículos 12 al 27. Dice la palabra del Señor. Porque así, yo estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judío o griego, esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los mismos miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Ese es uno de los pasajes que a mí más me causa curiosidad en la Biblia. Ustedes ven mucha hoja, lo que pasa es que yo tengo letra grande porque yo tengo problemas para ver la letra pequeña. Por eso es mucho, no se asusten. Les decía que es uno de los pasajes que más curiosidad a mí me causa en la Biblia. La curiosidad es un instinto natural de los seres humanos. Todos somos curiosos. Nacemos con eso, es un instinto con el que nosotros nacemos. Y también se observa en muchas especies del reino animal. La curiosidad es lo que nos mueve a nosotros a buscar e investigar por qué funcionan las cosas. Especialmente cuando nosotros somos pequeños, nosotros llegamos al mundo y no conocemos nada. Y nosotros queremos saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan de esa manera y cómo están compuestas. Yo de pequeño era muy curioso. Esto es una anécdota. De pequeño yo era muy curioso. Yo de pequeño me gustaba, mi mamá se lo puede contar, yo cogía los libros del librero y los sacaba. No crean que era para leerlos, sino para arrancarles las hojas y eso. Niño al fin. Pero yo recuerdo que cuando yo tenía 8 o 9 años, mi papá me compró una pista de carritos. La pista de carritos tenía 3 plantas, 3 niveles. Y en el tercer nivel había una grúa. La grúa tenía una plataforma que bajaba a la primera planta. Y la grúa, tú ponías un carrito en la primera planta y tú le dabas vuelta y la grúa subía el carrito. Y para mí eso era fascinante. Yo decía, wow, esto es lo más grande que yo he visto en mi vida, una grúa subiendo un carrito en una plataforma.
Niño curioso al fin, yo agarré la grúa, la despegué de la plataforma, me subí al techo de mi casa y tiré la grúa del techo. Se rompió y yo lo que quería saber era qué era lo que hacía funcionar esa grúa. Yo la rompí. Y luego yo me di cuenta que adentro había un pequeño motorcito que giraba, que hacía girar una tuerquita, y que eso era lo que hacía que el alambre se fuera enrollando y que eso subía el carrito. Después yo volví para mi pista de carritos y no tenía grúa. Se dañó la grúa. El conocimiento tiene un costo a veces. Entonces, lamentablemente, me quedé sin grúa, pero yo estaba satisfecho. Yo estaba muy, muy satisfecho porque yo había entendido cómo funcionaba la grúa y cómo la grúa subía el carrito y por qué eso me parecía tan fascinante y eso para mí fue maravilloso. Algo que yo le digo a Eva, cuando habla conmigo, dice que ella quiere que cuando nos casemos los niños se parezcan a mí. Yo no quiero que se parezcan a mí porque van a desbaratar todos los juguetes, los van a romper todo para saber cómo funcionan, lo van a abrir y eso no me beneficia a mí ni a mi bolsillo. Pero la curiosidad es algo que nos mueve en todo tiempo y que nos lleva a investigar y a saber el porqué de las cosas. La curiosidad también, durante mi vida, me llevó a estudiar medicina. A mí me gustaba saber por qué funcionan las cosas, especialmente el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchas áreas y funcionan todas juntas. El cuerpo humano tiene muchas partes y ninguna se sale de control. El cuerpo humano tiene 9 sistemas grandes y esos 9 sistemas funcionan uno junto con el otro y son distintos. Tenemos el sistema cardiovascular, donde está el corazón, y tenemos el sistema respiratorio, donde están los pulmones. Pulmones y corazón no hacen lo mismo, son distintos, pero funcionan juntos y se ayudan. Entonces, para mí era como tan chocante ver tantas funciones distintas, tanta formación distinta y cosas diferentes unidas y funcionando al mismo tiempo y coordinadas todas por un cerebro. Para mí el cerebro es muy fascinante. El cerebro coordina todo, desde que abrimos los ojos, desde que los cerramos, desde que movemos una mano, desde que hablamos, o sea, y lo hace todo al mismo tiempo. Toda esa información, nuestro corazón está latiendo ahora mismo, nosotros estamos respirando ahora mismo, ustedes me están mirando ahora mismo, ustedes están moviendo su cabeza ahora mismo, están viendo mis manos, y todo eso el cerebro lo está procesando al mismo tiempo, todo junto, todo junto. Y a mí eso siempre me causaba curiosidad. Y algo que a mí me causó curiosidad de este pasaje es por qué Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Por qué Pablo hace esa similitud del cuerpo humano con la iglesia? ¿Qué relación tiene y cómo nosotros nos parecemos al cuerpo humano? Esa era una de mis preguntas, el por qué eso estaba ahí. Entonces la iglesia funciona como un cuerpo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir eso? Y entonces yo me dediqué a estudiar este pasaje, tomé tiempo y el pastor Huáscar hace tiempo que me estaba insistiendo que hablara de este tema, pero yo le dije que me diera espacio para yo estudiarlo y reestudiarlo y reestudiarlo y reestudiarlo, hasta que yo tuviera una idea concisa y supiera cómo presentarlo. Antes de introducirnos al tema, vamos a hablar un poco del contexto de Corintios. La carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo y lo podemos ver en distintos versículos de la misma carta donde Pablo se atribuye la autoría de esta. Probablemente fue escrita durante su tercer viaje misionero, durante el año 55 después de Cristo. Esta carta era dirigida a la iglesia en Corinto. Esta iglesia fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero y Pablo estuvo prácticamente un año enseñando directamente en esta iglesia. Era una iglesia, hermanos, que afrontaba retos enormes porque le costaba separarse de su mundanalidad. Era una iglesia que se encontraba también en una de las peores ciudades del imperio en aquel tiempo. Corinto era caracterizada por ser una ciudad pagana. Había varios templos, había un templo a Poseidón, un templo a Helios, un templo a Hera, y había un templo en particular que era el templo de Afrodita. El templo de Afrodita, la diosa del amor, era un templo donde había 1000 mujeres dedicadas al ejercicio del sacerdocio, pero también dedicadas a la prostitución. O sea que Corinto, la iglesia de Corintios, se encontraba en medio del paganismo, en medio de la idolatría, en medio de una ciudad totalmente pecaminosa. Sin embargo, Corinto era una iglesia muy
prosperada y prolífera en cuanto a la manifestación de dones. ¿Qué contraste? O sea, una iglesia fundada en una ciudad tan llena de pecado y al contrario, era una iglesia con tantas gracias y tantas bendiciones de parte del Señor. Sin embargo, la iglesia se veía afectada por la mundanalidad, por la inmadurez, por la carnalidad, por la idolatría. Y esa proliferación de dones y esa diversidad de dones incluso se tornó en un problema en la iglesia. Los hermanos utilizaron esto para crear una división y esta división partió en que algunos se consideraban mejores que otros por los dones que poseían, mientras que otros no. Y la iglesia entonces empezó a dividirse y empezaron a aparecer grupos sectarios o bandas, las cuales se identificaban con un predicador X. Algunos se identificaban con Pablo, otros con Pedro, otros con Apolos, y ese era el problema básico que había en Corinto y de lo que vamos a hablar, porque había otros que la carta menciona. La carta fue escrita con el propósito de corregir estas situaciones que se estaban presentando, esos comportamientos mundanos que había en la iglesia, como la idolatría, la inmoralidad sexual, los problemas legales y la división. Y en capítulos previos, como les dije, Pablo llama a los hermanos en Corinto a la unidad y les explica y les habla, en el capítulo 3, lo pueden ver en sus casas, y les corrige referente a esta división que ellos habían tenido. Y luego Pablo, de hablarle de la unidad y de la diversidad de dones, le hace una analogía, una comparación entre el cuerpo humano y la iglesia. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar esta mañana. Esta mañana vamos a ver esta comparación del cuerpo, cómo Pablo la utiliza para mostrarle a los corintios y mostrarnos a nosotros en esta mañana cómo funciona la iglesia, cómo Dios la ha preparado y lo que Dios ha determinado para ella. Quiero que vayamos al versículo 12, vamos a empezar ahí. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es un solo. Una mente no puede habitar dos cuerpos, solamente uno. Nosotros como seres humanos solamente tenemos este cuerpo físico que se nos da. No podemos abarcar otro, solamente tenemos este. Y la Biblia dice que así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también es la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros, pero no son muchas iglesias, es una sola iglesia. El Señor tiene una sola iglesia. El Señor no tiene muchas iglesias, sino un solo cuerpo, una sola iglesia. Con muchos miembros, claro está, somos muchos miembros. Pablo hace similitudes en la composición del cuerpo y en la composición de la iglesia. Pablo hace comparaciones entre cómo funciona un cuerpo y cómo debe funcionar la iglesia. Y lo más importante que Pablo dice es que todo esto fue ordenado y establecido por Dios. Fue Dios quien estableció y determinó estas cosas. Parte del motivo de que la iglesia hoy en día está tan deteriorada es porque las personas no están funcionando como Dios dijo que debían de funcionar. Es porque nosotros funcionamos como cualquier otra cosa, menos como Dios dijo que nosotros debíamos funcionar. Dios dice que funcionamos como un cuerpo, mas nosotros buscamos otros métodos, otras vías y tratamos de funcionar a la manera que nosotros entendemos que es mejor y entonces fallamos. Y no nos damos cuenta que es que estamos llevando la contraria a lo que el Señor ya ha establecido. El Señor dijo que nosotros funcionábamos como un cuerpo, no como una compañía. Nosotros no somos una compañía, nosotros no somos una empresa, nosotros no somos una organización, nosotros somos un cuerpo. Entonces, el problema de nosotros hoy en día, de la actualidad de la iglesia, se genera por eso. Funcionamos como todo, menos como lo que el Señor determinó que fuésemos. Vemos que hoy en día se hacen estructuras, se hacen organizaciones, se hacen planes, se hacen conferencias sobre cómo funciona la iglesia, cómo estrategias y esto y lo otro. Y son cosas buenas, son cosas que ayudan, pero la Biblia es lo que dice cómo debe de funcionar la iglesia. Y la Biblia lo ha dicho y el Señor lo ha dicho. El problema es que muchos no han entendido esto. Muchas personas quieren vivir la vida cristiana a su manera, a lo que ellos entienden o lo que ellos han interpretado o lo que ellos consideran lo correcto. Muchos saltan de lugar en lugar y
no tienen un sitio fijo porque en ningún lado se sienten a gusto. Son personas que por cualquier cosita dicen, no me voy de aquí, pero me voy para allá, o me muevo de aquí, me muevo para acá, porque en ningún lugar están contentos. Hay otros que están en un sitio, pero son como los cometas. Los cometas pasan por nuestra vista cada cierto tiempo hasta que terminan en el sol y se subliman. Entonces, hay personas que son así, que son como los cometas, que tú lo ves en la iglesia cada cierto tiempo, no son constantes. Y nuestros órganos del cuerpo no son así. Si usted lo piensa, sus manos no le dicen a usted, mira, nosotras nos vamos de paseo el día de hoy, nosotras vamos para allá, y tú quédate aquí y sigue funcionando como cuerpo. No se gobiernan, las manos se quedan con nosotros, están atadas a nosotros, no pueden hacer lo que quieran. Igual los demás órganos de nuestro cuerpo no pueden tomar decisión propia porque ellos no se gobiernan, los gobierna la cabeza, los gobierna el cerebro. Entonces, ¿por qué pasan los problemas hoy en día? Porque muchas personas quieren tomar y asumir el lugar que no les ha correspondido de cabeza. Ustedes no son la cabeza es Cristo. Y el cuerpo se somete a la cabeza. Entonces, lamentablemente, cuando hay distorsión en la función del cuerpo es porque hay distorsión en la visión de quién tú eres y de quién es Dios. Dios no nos llamó en ningún momento a una vida solitaria. Esa es otra. Hay personas que quieren vivir una vida apartada. Dios llamó a la vida en unidad, a la vida en el cuerpo. Si usted saca un órgano de usted y lo pone aparte, no va a funcionar. Usted puede quitarse un dedo, lo más sencillo el meñique, y lo pone ahí, y ese dedo solo no va a hacer nada. Entonces, ¿cómo funciona ese dedo? Unido al cuerpo. Y esa es la idea principal de lo que Dios transmite y de lo que Pablo les habla a los hermanos en Corinto. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque siendo muchos, constituyen uno, así también es Cristo. Sepa usted que si usted no está viviendo dentro del cuerpo, usted no está en Cristo. Lo siento mucho, aquí no tenemos términos medios de que usted está fuera y que usted vuelve y que usted se va y que usted vuelve. No, usted está o usted no está. Los miembros no funcionan fuera de nuestro cuerpo, nuestro corazón no funciona allá afuera, nuestro corazón funciona adentro. Así mismo es en el cuerpo de Jesucristo. Y la Biblia reiteradas veces nos dice que nosotros somos un cuerpo. No solamente es en el libro en la epístola a los Corintios, también en Colosenses Pablo les habla de que somos un cuerpo. En Romanos 12 Pablo también habla de que somos un cuerpo. En Efesios 5 del 29 al 30 Pablo también habla de que somos un cuerpo, y en Efesios 4 del 15 al 16 Pablo establece que nosotros somos un cuerpo. O sea que la idea de nosotros ser un cuerpo no solamente fue porque los corintios estaban divididos, es que en realidad eso es lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha determinado por nosotros. Lo más glorioso de formar parte del cuerpo es que fue Dios quien lo formó. Eso es lo más glorioso, eso es lo más bueno. Él es quien lo dirige. Eso también nos da tranquilidad, eso nos da paz, eso debe traer gozo a nuestras almas al entender que Él fue quien nos puso a nosotros como parte de este cuerpo. Él fue quien determinó eso. Y no solamente eso, sino que Él dijo, yo voy a hacer un cuerpo y yo le voy a poner una cabeza para que lo dirija. Y Él escogió la mejor cabeza que existe. Y la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Él es quien determina todo lo que este cuerpo hace. Él es quien determina lo que cada miembro hace, cuál miembro hace una cosa, cuál miembro no hace tal cosa, cuál miembro debe moverse, cuál miembro no. Él es el que diseña a cada miembro y lo agrega al cuerpo, y lo que determina lo que cada miembro hace. Es quien lo organiza y es quien determina cómo funciona. Así que nosotros debemos sentirnos agradecidos de que Dios ha sido bueno para con nosotros, no solamente por habernos llamado al cuerpo, no solamente por habernos traído aquí, sino porque puso al dueño de toda la sabiduría y el poder a dirigirnos. Él nos determinó para funcionar como uno, dirigidos por Cristo. Cuán grande es esta verdad y qué bueno es Dios que tuvo delicadeza con nosotros al elaborarnos y ponernos de esta manera. Qué bueno que nuestras almas y nuestra tranquilidad no descansa en este cuerpo ni en las funciones de los demás miembros, sino en la cabeza que lo dirige. Entonces,
aún los miembros o el cuerpo no funcione como funciona, la cabeza sí sigue dirigiendo, la cabeza sigue haciendo lo que debe de hacer y la cabeza va a encaminar el cuerpo hacia donde debe de dirigirse y eso debe traernos tranquilidad. Así que, como vemos, hay mucha similitud entre el cuerpo humano y la iglesia. El cuerpo humano tiene una cabeza y la iglesia también. El cuerpo humano tiene miembros y la iglesia también. Los miembros del cuerpo funcionan juntos y están unidos y funcionan solo dentro del cuerpo y la iglesia también. Y eso nos lleva a nuestro primer punto y a lo primero que quiero tratar y a lo primero que Pablo nos llama en esta mañana, que es la unidad. La unidad. ¿Y qué entendemos por unidad? ¿Qué significa la palabra unidad? La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse. Es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, ni alterarse o destruirse. Y esto es lo primero que Pablo resalta cuando le habla a los hermanos en Corintios. Vean lo que dice el verso 13. Por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos, pero somos uno. Somos muchos, pero estamos unidos. Y claramente él explica qué es lo que nos une. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos une? ¿Por qué estamos unidos? ¿Cuál es el común entre todos nosotros? Y él dice que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados y que a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. O sea que si somos todos uno es porque todos tenemos el mismo espíritu. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Decidimos nosotros por nuestra cuenta incluirnos en el cuerpo? No. ¿Decidimos nosotros formar parte de la iglesia? No. ¿Fuimos nosotros aceptados porque sí? No. La respuesta a todo esto es no. Dios es quien trae a los miembros. Dios es quien trae a los miembros al cuerpo y aparte de traerlos, le da lo que los unifica. Dios trae al miembro, le da lo que lo unifica y ese miembro, con eso que se le dio que lo unifica, se distingue. Todos los cristianos tienen un sello distintivo que Dios le ha dado y es su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es lo que nos une, pero su Santo Espíritu es lo que nos identifica, lo que nos distingue, lo que determina quiénes son miembros del cuerpo y quiénes no. Su Santo Espíritu es el distintivo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Ahora bien, es algo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Es Dios quien lo da. Es algo que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos ni por nuestros méritos. Es Dios quien lo da. La iglesia es formada por los creyentes, quienes son inmersos por Cristo en el Espíritu Santo. Así que no hay miembros del cuerpo sin el Espíritu. Y hay unidad entre los miembros porque poseen la misma característica. Esto es como una especie de código genético. El Señor hasta en eso fue y hizo similitudes con nuestro cuerpo. El código genético, todos tenemos código genético, heredado de nuestros padres. Yo tengo características de mi madre y de mi padre, pero solamente de mi madre y de mi padre, más nadie puso nada ahí. Solamente ellos me pueden transmitir esas características. Asimismo sucede con los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen características que solamente Dios puede poner en ellos. No son de ellos, no nacieron con ellas, se las puso su Padre, se las puso Dios. Por eso nosotros cuando nacemos de nuevo, literalmente nacemos de nuevo. Nosotros salimos de una naturaleza y nacemos a otra y a nosotros se nos es dado un espíritu, un nuevo código genético, nuevas características que nosotros adoptamos, que no eran nuestras, sino que eran de nuestro Padre. Así es como los hijos de Dios reciben su Santo Espíritu y el cual los identifica y muestra que han nacido a una nueva naturaleza. Entonces, hermanos, nosotros llegamos al cuerpo por Él, solo por medio de Él es posible y nadie puede agregar a otro al cuerpo si no es Él. Nosotros somos portadores de su Espíritu, pero nosotros no somos transmisores
de su espíritu. Nosotros no transmitimos, nosotros lo portamos. Nosotros portamos su espíritu, nosotros se nos dio su espíritu, se nos dio su característica, pero usted no pare cristianos. Usted no pare cristianos. Usted, cuando tiene sus hijos no son cristianos cuando nacen. El Señor tiene que obrar, el Señor tiene que transformarlos, el Señor tiene que trabajar con ellos, el Señor tiene que convertirlos. Porque el Espíritu Santo no es algo que se hereda, no es algo que se pasa de padre a hijo, no es algo que nosotros transmitimos, nosotros lo portamos. El Señor nos lo dio de esa manera. Las personas necesitan a Dios para que le entregue el distintivo, la marca, lo que los hace, los reconoce y los sella como miembros del cuerpo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que, hermanos y hermanas, no existe el creyente que no tenga el Espíritu Santo. No existe eso. Lamentablemente, si existen creyentes y no hay manifestaciones de que porta o que lleva ese espíritu, no es creyente. Lamentablemente, es la realidad, es la realidad. Y nosotros, los que portamos el espíritu, somos capaces de reconocer a aquellos que también lo portan. Nos identificamos porque hay unidad en el espíritu. Como les dije, Él hace lo que le place para satisfacer lo que Él entiende que es necesario y lo que es mejor para el cuerpo. El Señor hace todo con orden y con propósito. El Señor hace esto con el fin de traer a nosotros unidad, con el fin de mostrarnos a nosotros a vivir en unidad. Si ustedes se fijan, nosotros no tenemos un brazo en la cabeza o una pierna en un costado o un pie saliéndonos por una oreja. Todo está puesto en el lugar que debe de estar colocado. Todo está colocado en el lugar donde debe hacer su función. Todo está situado en el lugar que le corresponde. Y asimismo el Señor hace con la iglesia. El Señor pone a los miembros, el Señor le da su sello, el Señor los distingue como miembros y los coloca en el lugar donde deben de ir. Si son pies, son pies. Si son cabezas, son cabezas. Si son manos, son manos. Si son esto, son esto. El Señor pone cada cosa en su lugar. Nosotros no podemos decirle a los miembros, vengan, únanse y funcionen de esa manera. No podemos. Cada cosa tiene su lugar y su función. Así como nuestro cuerpo no está desorganizado, así tampoco la iglesia. Pablo dice que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y que estos funcionan como uno solo. Ahora bien, ¿qué sucedería si nosotros tomamos una mano y la ponemos a funcionar sola? ¿Quién la controla? ¿Quién la maneja? ¿Quién está dirigiendo lo que esa mano hace? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Qué función tiene? No sabemos, porque sola no sabemos quién la está dirigiendo. Nosotros sabemos que es nuestro cerebro que coordina lo que hacemos, pero si una parte de nuestro cuerpo está sola, se muere. Se muere. Así que si nos separamos del cuerpo, estamos muertos. Nosotros no podemos separarnos, funcionamos como uno o no funcionamos. Es así, funcionamos como uno o no funcionamos. Somos uno, Cristo es la cabeza, toda instrucción proviene de Él y Él como cabeza es quien da la energía y es el que da los recursos y el que hace que cada parte del cuerpo funcione, y la cabeza es lo que da vida, no es el corazón, por cierto. Para los que están equivocados pensando que sin el corazón nos morimos, eso no es cierto. Actualmente tú puedes conectar a una persona a una bomba que se encarga de purificar su sangre y la bomba sigue funcionando y haciendo circular la sangre y la persona puede vivir sin corazón. Lo que no podemos vivir es sin cerebro, sin cabeza. Si nos cortan la cabeza, morimos inmediatamente. El cerebro es quien coordina todo. Y así mismo es nuestra cabeza, Jesucristo. Y si usted entiende que como miembro usted puede funcionar sin cabeza, pues lamentablemente usted está muerto. Usted no puede funcionar sin cabeza. Nuestro cuerpo no funciona sin cabeza, la iglesia tampoco. Usted puede cortar un miembro del cuerpo y se va a morir. Usted puede quitar y arrancar una parte del cuerpo y se va a morir. Fuera de él no hay vida. Los miembros que no están en unidad han perdido el contacto con su cabeza, han perdido el contacto con quien les dirige y con quien les daba lo necesario y el propósito y su función.
Él es nuestra fuente de vida. Efesios 5:23, Pablo dijo que Cristo es cabeza de la iglesia. Y también lo dice en Colosenses 1:8, que Él es la cabeza del cuerpo. Así que, si usted como miembro considera que puede funcionar sin cabeza, dos cosas. Revísese primero si usted es miembro realmente. Revísese. Y segundo, entienda que lamentablemente usted no va a funcionar. Funcionará para cualquier otra cosa que usted se disponga y lo que usted quiera, menos para los propósitos del Señor. Para eso no. Algunas personas, entonces, son lo opuesto. No creen que funcionan sin cabeza, sino que creen que ellos son la cabeza. Hay personas así. Hay personas que piensan que pueden determinar o tomar acción sobre los demás, que pueden determinar y mandar a los demás miembros lo que tienen que hacer. Y no solo eso, sino que se olvidan su condición de miembro. Mi mano no le puede decir a mis ojos que hagan algo, porque la mano es mano y los ojos ojos. Y la mano no es quien coordina, es el cerebro. Mis pies no pueden decirle a mis oídos que están haciendo mal trabajo, que hagan esto, que hagan aquello. Porque mis pies son mis pies, mis oídos son mis oídos, y quien determina lo que hace cada cosa es mi cerebro. Así que esos hermanos o hermanas o miembros, o como queramos llamarlo, que asumen el papel de cabeza, también sepan que están mal, porque ustedes también son miembros. Ustedes son miembros del cuerpo, ustedes se deben a una cabeza, ustedes están sometidos a ella. Nosotros recibimos todas nuestras fuerzas, recursos y seguridad de la misma cabeza. Ese es otro problema. Hay miembros que dentro del cuerpo parece que tienen una cabeza distinta a la que tenemos los demás, porque hay miembros que parece que reciben instrucciones que no es de la cabeza que tenemos, porque hay miembros que actúan y se comportan no como miembros del cuerpo de Cristo, sino como miembros de cualquier otra cosa. Entonces reciben instrucciones o información de un cerebro paralelo que habrán creado por ahí, no sé de dónde salió, que no es Jesucristo. Entonces, si usted está en esa condición, revísese, porque realmente usted tiene que retomar y reconectar con la verdadera cabeza, que es Cristo. Volvamos al texto y dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno, y la salvación es el punto inicial de nuestra unidad. Todos llegamos al cuerpo por medio de la salvación. Todos llegamos al cuerpo por medio del sacrificio de Cristo. Todos llegamos al cuerpo de la misma manera. Jesucristo es la puerta para entrar. Nuestra unidad entonces, hermanos, no se basa en nuestra denominación. Nuestra unidad no está basada en que somos bautistas reformados. No es en eso que está basada nuestra unidad. Es en quien nos salvó, en el Espíritu que nos dio y el propósito por el cual nos unió. Nuestra unidad no se basa en el hecho de que aquí somos todos creyentes en Cristo, porque hoy en día el término creyente se ha tergiversado y podemos decir que toda la población es creyente. No es en eso que está basado. Se basa en el hecho de que hemos sido identificados por un solo espíritu, y eso es lo que nos une. Tenemos un solo espíritu. Es el mismo que hay en mí y está en ustedes. Yo vine a Jesucristo, creí en Él, fui regenerado por el mismo espíritu y de la misma manera que ustedes. Yo fui colocado en el cuerpo por el mismo espíritu y habitado por el mismo espíritu de la misma manera que ustedes. Y por tanto nuestra unidad es en el espíritu, y es por eso que no hay, como dice el verso, como dice Pablo, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Ningún miembro del cuerpo es mejor que otro miembro del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo es más especial que otro miembro del cuerpo. Los miembros del cuerpo todos llegamos por la misma puerta, Jesucristo. Los miembros del cuerpo tenemos todo el mismo distintivo, su espíritu. Los miembros del cuerpo tenemos la misma unidad que es dada por el Espíritu. También, cuando un creyente opera o se maneja en la carne, está utilizando y está operando de manera contraria a la unidad que el Señor nos ha llamado. El cuerpo debe funcionar unido en su espíritu. Mas, cuando un hermano o un creyente opera y trabaja
en la carne y no en el espíritu que el Señor ha dado, el cuerpo completo sufre, porque es contrario a la unidad que el Señor nos ha dado. Por eso cuando un creyente quiere vivir su vida alejada del cuerpo, este sufre también porque su unidad se ve afectada. No hay otra manera de venir al cuerpo si no es Cristo, siendo bautizados por su Espíritu. Y solo hay una manera de ser bautizados y es siendo redimido por Él. Todos venimos de la misma forma por solamente una salvación y ahí es donde comienza nuestra unidad. Y es interesante cómo nosotros vemos que Pablo dice que estamos unidos y que somos uno y sin embargo nosotros vivimos dispersos. Hay miles de denominaciones de iglesias, hermanos regados por todas partes e incluso en un mismo templo congregándonos bajo las mismas doctrinas y bajo los mismos lineamientos, estamos dispersos. No hay unidad. Todos vinimos de la misma manera, Jesucristo. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, es verdad. Todos fuimos llamados a vivir en unidad. Entonces, ¿por qué hacemos todo lo opuesto? ¿Por qué vivimos de manera dispersa? ¿Por qué? Esto se debe a que nosotros no estamos practicando lo que el Señor nos dijo y tratamos de organizar y disponer el cuerpo como a nosotros nos parece. El Señor determinó cómo son las cosas, el Señor determinó cómo se unen las cosas, el Señor propició la unidad de las cosas. Entonces nosotros queremos llevar la contraria a lo que Él dijo y nosotros queremos unirla como a nosotros nos parece mejor. Y creamos un monstruo, un cuerpo deforme. Por eso entonces, hermanos, es que nosotros debemos someternos a lo que el Señor ha dicho y tratar de vivir según su santa palabra. Nosotros no podemos vivir basados en nuestras experiencias, en nuestras emociones, o en lo que a mí me parece que funciona, o lo que yo entiendo que a fulano le funcionó mejor, o a que a tal iglesia le funcionó mejor. El Señor es que determina cómo nosotros debemos funcionar. El Señor ha dado cómo nosotros debemos funcionar. No hay cosas tales como una clase superior o una clase inferior dentro del cuerpo. No hay órganos o miembros inútiles. Hay miembros y órganos que se inutilizan, pero no hay órganos ni miembros creados de manera inútil. Y no hay ninguno que haya sido puesto en el cuerpo que no haya sido determinado por Dios. Y no hay ninguno que haya sido puesto en el cuerpo que sea por debajo de los que ya estaban o por encima de los que ya estaban. El Señor ha abolido todas las barreras. Ha suprimido barreras de nacionalidad, de raza, de clase, de sexo. Ha sido abolida la forma de todo para poder formar a un hombre nuevo. Eso es algo glorioso, de que hay libertad para venir a Él. No importa la condición en la que tú te encuentres, hay libertad para venir a Él. No importa quién eres, si amas a Jesucristo, vives conforme a su santidad y a lo que Él ha establecido, si nos arrepentimos y luchamos contra el pecado y lo buscamos, Él ha prometido que no nos echará fuera. Entonces, no hay barreras que te impidan ahora mismo formar o hacerte parte del cuerpo. Algunas personas no pueden entender esto y a veces resulta que entienden que hay cristianos que están como por arriba y cristianos que están como por abajo y cristianos que son como más santos que otros y cristianos como que están más carnales, que como que hay que ayudarlo más. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia dice que ya sea judío, gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, seas tú profesional o no, seas tú letrado o no, seas tú salvaje o educado, el Señor te llamó, el Señor te salvó, el Señor te dio el mismo espíritu y todos somos uno. Y todos somos iguales. ¿Y a qué nos lleva eso, hermanos? Si todos somos uno y todos somos iguales y todos estamos unidos por un mismo espíritu, ¿qué pasa cuando usted se corta? ¿Nada más sufre la mano y lo siente la mano? No. Todo su cuerpo siente la cortada. Y todo su cuerpo reacciona. Asimismo es la iglesia. Yo necesito sufrir cuando ustedes sufren. Yo debo dolerme cuando ustedes están dolidos. Yo tengo que ser sensible a sus necesidades y ustedes a las mías. Yo tengo que darles amor
cuando ustedes necesitan amor, y ustedes tienen que darme amor cuando yo necesito amor. Ustedes tienen que exhortarme cuando yo necesite ser exhortado, y yo tengo que exhortarles cuando ustedes necesiten ser exhortados. Ustedes tienen que corregirme y reprenderme cuando yo necesite ser reprendido y corregido, y yo lo mismo para con ustedes. Y el Señor lo dice muchas veces en su palabra. Gálatas 6:23 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice Hebreos 10:24-25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Santiago 5:13-16: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea que la unidad tiene propósito. No estamos unidos porque sí. No estamos unidos simplemente por su espíritu. Estamos unidos porque nos necesitamos y porque por medio de esa unidad el Señor se manifiesta para con nosotros. Es por medio de esa unidad que el Señor va a trabajar en nuestras vidas. Y el Señor constantemente en distintos versos nos llama a esta unidad. Ok. El segundo punto que vamos a ver, y lo segundo a lo que Pablo le hace alusión a los hermanos en Corintios, es a la función. Función. ¿Qué quiere decir la palabra función? Función significa una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema de elementos. ¿Y qué queremos decir con eso? Vamos a poner un ejemplo práctico. Nosotros tenemos muchos órganos en nuestro cuerpo, pero ¿quiénes son los órganos de la respiración? Los pulmones. Esa es su función. ¿Hay otro órgano que se encargue de la respiración? No. ¿Quiénes se encargan? Los pulmones. Entonces esa es su función. Una función es una actividad particular que realiza una persona o una cosa dentro de un sistema. Los pulmones se encargan de la respiración, aunque haya otros órganos que se encarguen de otras cosas, la función de ellos es la respiración. Ese es un ejemplo. Y dice el versículo 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Hermanos, el cuerpo humano está formado alrededor de 37.2 billones de células. Las células se agrupan y forman un tejido. Los tejidos se agrupan y forman un órgano. Los órganos se agrupan y forman sistemas. Y los sistemas forman el cuerpo completo. Ahora bien, cada órgano tiene su función. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos el ojo. La función del ojo, ¿cuál es? Mirar, recolectar información, llevarla al cerebro. El ojo está formado de una manera particular. El ojo tiene unas células que se llaman conos y bastones. Las células del ojo, usted no las va a encontrar en ninguna otra parte del cuerpo. Ninguna otra parte del cuerpo tiene conos y bastones, solo el ojo, porque son las células del ojo y son las células que el ojo necesita para funcionar. Los conos se encargan de diferenciar los colores y los bastones se encargan de reconocer la luz. Entonces, esas células que se encuentran en el ojo y esa particularidad del ojo solamente la tiene el ojo, más nada en el cuerpo. Ninguna otra parte del cuerpo puede hacerlo. El ojo recoge la información, la lleva al cerebro y el cerebro entonces envía una respuesta a partir de lo que el ojo le envió. Vamos a ver otro ejemplo, el oído. El oído se encarga de recolectar los sonidos y las peculiaridades que siente a su alrededor. El oído también tiene células específicas y formaciones y órganos específicos. El oído tiene un órgano que se llama el órgano de Kotri, que es el que se encarga de recibir los estímulos y es el que se encarga de enviarlos al cerebro
y que el cerebro los codifique y que el cerebro envíe una respuesta. Entonces, usted no va a encontrar ese órgano de Cotri en los ojos, porque es del oído, no es de los ojos. Entonces, no va a encontrar bastones y conos que son de los ojos en el oído, porque son de los ojos, no son del oído. Así es como funciona nuestro cuerpo. Así es como nuestro cuerpo humano funciona. Así es como el Señor destinó y preparó cada órgano de nuestro cuerpo para funcionar de manera distinta y con composición distinta. Pues así mismo también funciona la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos composición distinta, tenemos formaciones distintas, tenemos características distintas, pero tenemos funciones específicas. Así como mi oído y mi ojo hacen cosas distintas y se necesitan el uno al otro y dependen el uno del otro, y el ojo no me puede decir a mí que el oído no es importante y el oído no me puede decir a mí que el ojo no es importante, así también funciona en la iglesia. Todos fuimos puestos aquí por la cabeza por una razón y por una función. No son simplemente adornos o aditamentos para que el cuerpo se vea más bonito. No. Aunque dentro del cuerpo de Cristo hay algunos miembros que tienen las mismas funciones, porque somos muchos. Hay algunos que tienen funciones parecidas. Ningún miembro es más valioso que otro. Ningún miembro tampoco es más útil que otro. Todas las funciones fueron asignadas. Todas las funciones fueron repartidas. El ojo es ojo y hace solo lo que el ojo puede hacer. El oído es oído y hace solo lo que el oído puede hacer. Pero el ojo y el oído son necesarios. Ambos tienen utilidad y propósito dentro del cuerpo. Son diferentes, composición diferente, pero son ambos útiles a nuestro cuerpo. Romanos 12 dice que teniendo diferencia de dones según la gracia es dada, pero es el mismo Espíritu. Tenemos que complementarnos, tenemos que ayudarnos, y así como los órganos del cuerpo humano se ayudan y juntos recolectan la información para enviarla al cerebro, así también nosotros podemos y debemos funcionar. En el cuerpo no existen los miembros, que yo le llamo a esta palabra, hácelo todo. El cuerpo humano no tiene miembros, hácelo todo. El cuerpo humano no tiene un órgano que haga todas las funciones. Están divididas, están repartidas, están asignadas. El cuerpo humano no tiene ese órgano, a excepción de el cerebro, que es que coordina todas las funciones. Así también es en nuestro caso como iglesia. Los miembros de la iglesia no tienen miembros que lo hacen todo. Aquí no hay gente que lo hace todo. Aquí no hay gente que lo sabe todo. Aquí no hay gente que tiene todos los dones. Usted puede tener 1, 2, hasta 5, hasta 6, puede tener 10, pero usted no lo tiene todos. Usted necesita de los demás. Así también funciona el cuerpo de Cristo, así también funciona el cuerpo humano. Pero el cuerpo de Cristo también tiene una cabeza que se asimila a la cabeza del cuerpo humano. Entonces, esta cabeza lo posee todo, lo coordina todo y lo maneja todo. Yo puedo hacer una cosa, usted puede hacer otra cosa, alguien más puede hacer otra, y nos ministramos unos a otros por la salud y el bienestar del cuerpo. Qué bueno ha sido el Señor en proveer para las necesidades de su iglesia, al colocar a los miembros del cuerpo, al repartir las tareas, asignar a cada quien un trabajo, y vemos cuánta unidad, cuánta armonía, cuánto amor, cuánto trabajamos todos juntos por la gloria de Dios, en busca del crecimiento, en pro del Evangelio, de su obra redentora, y eso es bellísimo. Lamentablemente eso no es así. No funcionamos así. Lamentable. Debería ser nuestro anhelo que el cuerpo funcione como el Señor lo determinó, dentro de la belleza que Él lo preparó para que funcionara. Pero lamentablemente no es así, pero debemos orar para que eso cambie. Debemos orar para que ese fruto nosotros podamos verlo en el diario vivir. Así como el cuerpo humano se enferma, la iglesia también puede hacerlo. Y un miembro se puede ver afectado y eso puede afectar sus funciones. Y esas funciones afectadas afectan al resto del cuerpo y dejamos de funcionar a toda capacidad.
Pero eso es porque el miembro está enfermo, no porque el miembro dejó de hacer lo que tenía que hacer. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Porque el miembro que está enfermo en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos enfermamos del estómago, ¿qué hacemos? Lo tratamos y después que el estómago se recupera, volvemos a funcionar normal. Y eso pasa en la iglesia. Hay miembros enfermos que deben ser curados, que deben ser restaurados y entonces volvemos a funcionar como debemos. Pero no es que el miembro decidió por su cuenta sentarse y no hacer nada. Porque si eso sucede, entonces usted tiene un miembro que se gobierna y que cree que hace lo que quiere y hace lo que quiere. Y las cosas no funcionan así. Por lo menos en el cuerpo humano yo nunca lo he visto. En mi experiencia en la medicina nunca he visto eso, de que un órgano haya decidido dejar de hacer lo que tiene que hacer y ya me cansé y dejé de hacerlo, a menos que esté enfermo. Entonces, hermanos, es muy preciso que nosotros evaluemos si como miembros estamos haciendo nuestro trabajo o estamos enfermos o es que simplemente dejamos de hacerlo porque queríamos dejar de hacerlo. Porque entonces tenemos que revisarnos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a restaurar y a volver a cumplir con nuestra función. El Señor fue tan bueno que proveyó para su cuerpo incluso reemplazos de los órganos o de los miembros que van a ser quitados. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros tenemos un tiempo de vida estimado. Y dentro de ese tiempo de vida estimado, nosotros hemos sido llamados a cumplir una función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me muera, ¿mi función se acaba? Sí, la mía sí. Pero el Señor va a mandar a alguien para que continúe. Entonces, el Señor hasta en eso tuvo la delicadeza al formar su cuerpo, en elegir y dar seguimiento y poner los reemplazos de los miembros que van a ir cayendo y poniendo otros para continuar la obra y para continuar la obra. O sea que es una obra, es una máquina perfecta lo que el Señor creó. Así como funciona nuestro cuerpo humano, dentro de este lado del sol no hay nada perfecto, pero para mí el cuerpo funciona de manera perfecta, por lo menos el cuerpo humano, así también el cuerpo que es la iglesia. Como hemos venido diciendo, Dios nos constituyó como cuerpo con funciones y con dones. Cada miembro tiene un don o varios, y los miembros se necesitan ejercer sus dones para la edificación del cuerpo. Los miembros no pueden entre ellos determinar qué órgano es útil y cuál no. Eso es un error. Es la cabeza que determina, es la cabeza que asigna funciones, no los miembros del cuerpo. Dios determinó que todos, absolutamente todos, somos útiles y al mismo tiempo somos útiles para mí y yo para ustedes. Efesios nos dice que incluso la diversidad de dones conduce a la unidad. O sea que al Señor asignando funciones, lo que quiso hacer fue promover la unidad entre nosotros. El Señor al dividir las asignaciones, lo que quiso decir fue, mira, yo le voy a dar a fulano esta asignación y te voy a dar a ti otra, pero tú necesitas la de él, así que únete con él. Eso es lo que el Señor está promoviendo, incluso al asignar funciones. Sus dones espirituales, hermanos y hermanas, son una bendición dada por un Dios soberano y hay que utilizarlos. La Biblia no dice que usted necesita primero hacerse miembro de una iglesia y someterse a qué sé yo cuánto para usted hacer su función. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si usted tiene un don espiritual, usted debe ejercerlo dentro de estas cuatro paredes, fuera de estas cuatro paredes. Usted no necesita una orden pastoral para usted empezar a hacer su función. Usted no necesita una reunión o un acápite que a usted le establezcan o que usted le digan. No, usted necesita hacer lo que usted tiene que hacer y punto. Los órganos del cuerpo no están cuestionándole al cerebro y diciéndole al cerebro, mira, yo creo que yo voy a empezar a hacer mi función mañana. Mis pulmones no le dicen eso a mi cerebro. El cerebro dice, mira, tu función es respirar, toma. ¿Y saben qué hacen ellos? Respiran. Ya. Ellos no discuten, ellos no llevan la contraria, ellos trabajan. Ellos trabajan, ¿por qué? Porque es beneficioso para ellos y para mí. Si mis pulmones dejan de respirar, mi sangre no se oxigena y mi cuerpo se muere. Entonces los pulmones saben eso, entonces los pulmones hacen su función. Los pulmones no paran su trabajo. Entonces, ¿por qué nosotros, los cristianos, sí tomamos decisiones al momento de hablar de nuestra función y decidimos parar porque estamos cansados, porque ya no quiero hacerlo, porque no me gusta lo que el Señor me mandó para hacer? ¿Por qué le llevamos la contraria a la cabeza?
Hermano, si usted tiene el don de ayudar, ayude a alguien. Ayude a alguien. Usted no necesita que el pastor se lo diga. Usted no necesita que la iglesia se lo diga. Usted tiene el don de ayudar, ayude a alguien. ¿Qué usted está esperando? Si usted tiene el don de enseñar, enseñe a alguien. Busque a alguien que necesite ese don, porque no lo tiene. Yo no lo tengo todo, usted tampoco. Vea lo que usted no tiene, búsquelo, y lo que usted tiene, délo. Si usted tiene el don de evangelizar, busque a alguien que no conoce a Jesucristo y evangelícelo. Usted no necesita que la iglesia le diga que usted tiene que hacer eso. Usted no necesita que el pastor se lo diga. Usted no necesita una orden. Ya se le dio. Muchas personas están quietas, tienen dones espirituales que el cuerpo de Cristo anhela y necesita. Y hay muchas personas que están necesitando ser ministradas por otras que simplemente han decidido quedarse sentadas. Entonces todos estamos sufriendo las consecuencias de eso. Todos estamos sufriendo las consecuencias de eso. Nosotros necesitamos empezar a practicar nuestros dones. Si usted no puede encontrar a alguien a quien ayudar con su don, o usted no sabe enseñar, o usted no sabe evangelizar, o tal vez usted me va a decir, yo no sé cuál es mi don. Bueno, averígüelo, averígüelo, averígüelo. La Biblia lo dice, hay varias listas de los dones. Vaya a Romanos 12, vaya a 1 Corintios 12, vaya a Efesios 4. Descubra cuál es el suyo por medio de la oración y mediante el estudio de los dones espirituales. Determine lo que a usted le gusta hacer y lo que el Señor ha provisto para que usted haga. Y hágalo con alegría y obedeciendo al Señor, porque eso es bueno. Ministrar nuestros dones no está limitado al contexto de Iglesia Fundamento Bíblico. Hay una iglesia universal con la que nosotros tenemos contacto en distintas áreas de nuestra vida. Podemos ejercerlos ahí también, aunque aquí adentro son necesarios. Pero no podemos estar sentados esperando que el pastor nos solicite ayuda cuando hay órganos que están sufriendo por la parte de que usted no está haciendo lo que usted debe de hacer. Y si tu problema es que tú te cansaste de hacer lo que te tocaba hacer, si tu problema es que ya tú no tienes fuerza para hacer lo que tú tenías que hacer, déjame decirte que eso no es verdad. Porque el Señor en su palabra dijo que Él iba a renovar tus fuerzas. Él dijo que iba a renovar tus fuerzas. Isaías 40:31. Él dijo que iba a estar contigo hasta el fin. Mateo 28:20. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer lo que se nos pide? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la obediencia a Dios es tan difícil si es para beneficio tuyo y de la iglesia? Produce deleite, produce beneficio a tu alma. Sin embargo, tu carne te está ganando la batalla. Te rindes ante ella y el cuerpo sufre. Sufrimos por los miembros inútiles que están sentados, que han cesado funciones simplemente porque se cansaron, porque no quieren hacer más lo que les tocaba, porque están aburridos, porque ya no les gusta. Nosotros no fuimos llamados a una vida placentera en la tierra. Nosotros no fuimos llamados a vivir en deleites en este mundo. Nuestro deleite y gozo es con el Señor, con su gloria, y será en la eternidad. Eso es más precioso que cualquier tesoro que el mundo te pueda ofertar, que el mundo haya hecho que tú te distraigas y que tú hayas descuidado tu labor. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y Él es fiel y justo para perdonarte. Porque la ausencia de la práctica de tu don es una falta a la iglesia. El Señor te diseñó y el Señor no se equivoca. El Señor sabe lo que es mejor para ti y el Señor fue que te puso esa función y el Señor determinó que para eso es que tú sirves. Cuando vemos el cuerpo humano, vemos diferencias entre tantas cosas, vemos diferencias en funciones, vemos diferencias de miembros, vemos órganos distintos en composición y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que todo esto funciona junto? ¿Y cómo es que todo esto se coordina? Ya sabemos que es por la cabeza, el cerebro. Pero el Señor le proveyó a su cuerpo un tercer punto, que es armonía. La armonía es el equilibrio, la proporción,
la correspondencia adecuada entre las diferentes cosas. Dentro de la diferencia hay unidad. Dentro de las múltiples funciones hay unidad. Y todo se hace en armonía. Y eso lo dice en el versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? No podemos ser ojos todos. El cuerpo no se compone solamente de ojos. ¿Dónde quedan las funciones entonces de los demás órganos? Si todos somos ojos, si todos tenemos la misma composición, todos tenemos las mismas células, todos tenemos las mismas funciones, y por más que queremos, no vamos a poder hacer lo que hace el oído, la nariz y la boca, porque somos todos ojos. El Señor no nos creó así. El Señor no nos creó así. El Señor nos creó diferentes. El Señor nos hizo diferentes, y dentro de esa diferencia el Señor trajo unidad y armonía. Pero nosotros encontramos en el cuerpo miembros inconformes con su composición, con su función, con lo que el Señor le dio. Encontramos miembros que se sienten insignificantes, que sienten que ellos no sirven para nada, que no deberían estar ahí, que no tienen ninguna función. Se sienten que no merecen y no pertenecen a ningún lado. Y eso es una mentira que el diablo le ha vendido a usted y que usted se la ha creído. Porque Dios, reitero, no se equivoca. Si Dios te puso en el cuerpo, Dios te dio su espíritu, Dios te creó con una función, ¿por qué tú te sientas y dices que eres insignificante o que no funciona? Le estás llevando otra vez la contraria a la cabeza. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Tiene que existir la diversidad. ¿Y sabe qué, hermano? Usted no tiene por qué sentirse minorizado o envidiar los dones y talentos de otro. Dios le dio el suyo. ¿Y sabe qué, hermano? Sus dones y talentos son decisivos para la vida del cuerpo. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos. Yo necesito los suyos y usted necesita los míos. Si yo no hago los míos, usted se queda corto. Si usted no hace los suyos, yo me quedo corto. Entonces, aunque sea un solo don que tú tengas, es necesario. El Señor lo diseñó para eso. Dice el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién colocó los miembros? Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Cada uno de ellos, Él los puso como quiso. Él tiene un plan maestro para su unidad. Y si todos fuéramos lo mismo, entonces no somos cuerpo. Si todos somos ojos, no somos un cuerpo, somos un paquete de ojos juntos. No es un cuerpo, eso no se llama cuerpo, eso son un paquete de ojos juntos. Entonces es necesario que haya mano, que haya dedos, que haya brazo, antebrazo, que haya clavícula, que haya esto, que haya aquello, que haya todo. La diversidad con armonía es importante dentro del cuerpo. No tendría sentido llenar el cuerpo del mismo órgano porque las demás funciones quedarían fuera. Eso no es funcional y carece de lógica. Y Dios no funciona de esa manera, es Dios de orden y propósito. Su creación también está sujeta a eso, y el cuerpo que Él ha escogido también está sujeta a Él y a sus características. Por eso el cuerpo es diverso. Dentro de su diversidad funciona con armonía, funciona de manera organizada, funciona de manera que complementan las funciones de un miembro y otro, a pesar de diferente forma, función y tal vez composición. La armonía es un reflejo incluso de Dios mismo. Dios es armónico en todo su ser. Nada en Dios está fuera de lugar ni fuera de equilibrio. Él es ejemplo mismo de armonía. Dios es trino. Cada persona de la Trinidad tiene funciones distintas, pero no dejan de ser uno. No dejan de ser Dios dentro de la diversidad. Y asimismo Dios formó la creación, el cuerpo humano y el cuerpo que nosotros conocemos como iglesia. A Dios le ha placido crearnos de la manera que nos creó, ponernos en el cuerpo, a cada uno con tus diferencias, con tus características, con tus dones, con tus talentos. Dios celebra la diferencia, Dios celebra la diversidad, pero bajo el orden y los parámetros que Él dicta. A diferencia de lo que el mundo dice y que vende una idea distorsionada de diversidad y te dice el mundo allá afuera, haz lo que tú quieras. Dios dice, yo te creé con un diseño y una función, eres diferente de otros, pero tú cumples un propósito dentro de mi creación.
Debes recordar cuán maravilloso es saber que fuimos diseñados para vivir en armonía con todos aquellos que el Señor determinó para que compartiésemos por la eternidad. Aun siendo diferentes en edad, raza, complexión física, cultura, formación académica, el Señor muestra su misericordia, el Señor muestra su gracia y el Señor muestra su armonía por medio de todo esto. ¿Y cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, hemos visto muchas verdades, es cierto, en este pasaje. Imagino que algunas ya eran conocidas por nosotros y otras vinieron a ser recordadas a través de la lectura y de lo que hemos hablado. Pero en la situación actual, ¿cómo nosotros podemos decir que eso se aplica? ¿Cómo lo estamos viviendo? Tal vez ahora mismo tú estás sentado en una silla y piensas, yo soy miembro de una iglesia, ya yo soy parte del cuerpo, ya yo estoy aquí. ¿Qué más tú me puedes decir? Bueno, lo primero que debemos hacer es recordar lo que Pablo le recordó a los corintios, que Dios es quien nos une por su Espíritu, que es quien nos ha traído, que no hay mérito alguno en nosotros en esta obra y que no tenemos nada de qué gloriarnos. No tenemos nada de qué gloriarnos, solamente en Él. No hay características especiales en nosotros y que esta obra es llevada a cabo, no importa si tú eres judío, griego, de la edad que sea, del contexto cultural que tú seas, no importa, sino que esto fue hecho por el amor y la gracia manifestada de Dios para contigo. Que su Santo Espíritu mora en ti, que tú eres parte de ese cuerpo glorioso que Él ha escogido. Debes recordar esta verdad todos los días. Porque ¿sabes qué? Esa verdad te va a llevar a dar gloria a Él. A dar gloria por su obra redentora en ti. Porque si por ti hubiese sido, tú no hubieras llegado. No hiciste nada para merecerla, sino que fue su amor y su misericordia. Así que la pregunta que debes hacerte es la siguiente. ¿Estás glorificando y agradeciendo a Dios por formar parte del cuerpo, por haberte traído, por haberte hecho partícipe de la obra? A los corintios, hermanos, también se les llamó a ser útiles, a poner en práctica sus dones, a disfrutar y a celebrar la comunión con los demás, a complementarse a través de las capacidades que les fueron dadas y a ejercer sus dones y funciones para el beneficio de la iglesia. Y a todo esto yo pregunto entonces, el llamado que Pablo hizo al parecer se quedó en el pasado. Al parecer nada más fue a los corintios, porque tenemos una iglesia que no está funcionando como debe funcionar. Al parecer, cuando Pablo le dijo a la iglesia que hay diversidad de dones, que hay diversidad de miembros, que todos tienen funciones, fue a Corintios que se lo dijo, no fue a la iglesia. Porque eso se ha quedado atrás. La vida de iglesia que nosotros vemos hoy en día no es un cuerpo funcionando, sino dividido. Miembros inactivos, miembros inútiles, siéndole cargas. Cuán problemático es esto para muchos de nosotros. Vivimos hoy en día sumergidos en nuestras agendas personales, en nuestro tiempo, en nuestro gusto, en lo que nos acomoda. La función del cuerpo es una verdad que nosotros vamos a cargar toda nuestra vida hasta que nos muramos. Hermanos, ese llamado que Pablo hizo a los corintios es también para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio? ¿Estamos siendo útiles al cuerpo? ¿Piensas permanecer toda tu estadía aquí sentado sin hacer nada? La salvación es por gracia. Gracias al Señor por eso. Qué bueno. Porque el Señor parece que también escogió miembros muy inútiles. La salvación es por gracia. Y me alegro por eso. Pero hermanos, el Señor puso en su pueblo este mandato de trabajar en unidad, en beneficio de unos por los otros. Entonces, ¿por qué nosotros no somos prontos en obedecer y llevar gloria a Él con nuestra obediencia? Que por cierto es para nuestro beneficio. Tercero, a los corintios se les llamó a vivir en armonía. Dentro de la diversidad de dones y miembros, esto manifiesta la soberanía de Dios y su sabiduría al escoger y crear. Y pregunto yo nueva vez, ¿funcionamos nosotros con armonía a pesar de nuestras diferencias? ¿O estamos divididos por gustos, agendas y trivialidades? ¿Reflejamos nosotros la armonía y la unidad que Dios quiere que reflejemos cuando trabajamos? ¿O somos un cuerpo donde cada quien trabaja como quiere y hace como guste sin importar los demás y cómo eso afecta? Entonces debemos reflexionar, evaluarnos,
pensar en la imagen y la dirección que Dios ha provisto para que funcionemos, y si estamos en falta, arrepentirnos, pedir a Dios que nos ayude a ser como Él ha determinado que seamos, porque necesitamos de Él para lograr ese propósito. A final de cuentas, Él es nuestra cabeza. Si estás sentado aquí y lo que yo te estoy diciendo te resulta extraño, no lo habías escuchado, o tal vez es tu primera vez visitando una iglesia, yo te voy a decir algo, y es que el Señor fue quien te trajo aquí en esta mañana. Y ha permitido que tú escuches su palabra y que tú escuches cómo Él ama tanto a su iglesia, que la escogió, la formó, la unió, le dio dones y la hace funcionar en armonía. Y eso, ahora mismo, te pone a ti delante del Señor sin excusa, porque ya has escuchado lo que Él hace. No tienes excusa delante de Él, pero lo bueno es que esta palabra que tú estás escuchando también trae esperanza. No solamente te condena, sino que también trae esperanza. Trae esperanza porque por medio de ella tú puedes venir al arrepentimiento, confiando en el sacrificio de Cristo que fue propiciado en la cruz, donde nuestro pecado fue cargado y llevado. Así que si esta mañana has escuchado esa palabra, ten por seguro que hay esperanza. Pídele al Señor que obre en tu vida, empieza a vivir la vida que a Dios le agrada y únete al cuerpo que Él ha salvado y ha determinado para salvación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre bendito. Gracias por tu asistencia, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho por nosotros, por tu Espíritu que nos une, por habernos creado para funcionar, Señor, como cuerpo, por habernos creado y habernos dado funciones y hacer funcionar todo en armonía para mostrar y dar gloria a ti. Perdónanos, Señor, si estamos en falta y ayúdanos, Padre, a ser más a la imagen de lo que tú has preparado y propiciado para nosotros. Te damos gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén.